Confesiones de un bartender desconocido por Alexander Valencia, la realidad detrás de los bares y restaurantes A1, capítulo 1. El café del poeta. Todo empezó un día cualquiera, en los años oscuros y extraños de mi vida a finales de la década de los 90. Ya no me importaba si dormía dentro de una casa o pernoctaba en la frialdad de la calle, rodeado de mi vida vacía y sin esperanzas. La noche anterior había estado libando licor con unos amigos, en parte por desfogue y en parte por frustración. Hacía meses que no conseguía trabajo y para no deprimirme, salía a beber de vez en cuando, con tal de no estar tirado en mi cama mirando el techo todo el día. Aquel domingo por la mañana amanecí en el sillón de la casa de mi padre, cuando escuché los gritos de mi hermana. Entre sueños le oía decir que habían llamado de un café-bar en Miraflores y requerían los servicios de un ayudante de barman. En aquella época se decía barman y no bartender. Al oír sus palabras recuerdo que suspiré aliviado, sabía que el puesto sería mío y al fin conseguiría un trabajo, pero a la vez sentía angustia porque sabía que tendría que encerrarme en un puesto de más de 12 horas diarias todos los días, incluyendo sábados y domingos. Sabía que tendría que despedirme de la vida bohemia y sobre todo de las noches de libertad, pero de una libertad sin dinero. Tenía dentro un sentimiento ambiguo. ¿Qué rayos? Pensé. Seguiré durmiendo. Ya el lunes pensaré mejor. Fui a la entrevista vestido con terno y corbata, como se estilaba en aquellos tiempos. El puesto fue mío, solo tenía que saber hablar y dar una buena impresión. A las preguntas que me hacían, respondía yo a todo con un sí y no contradecía en nada lo que me decían, eso les gustaba más, que saber si yo podía preparar bien los tragos. El local estaba ubicado en el Malecón Cisneros de Miraflores. No lo olvido porque el malecón llevaba el mismo nombre, o mejor dicho, lleva el mismo apellido del poeta Antonio Cisneros, a quien conocería por primera vez en dicho café, bar. Un par de semanas después, me encontraba inmerso en aquella barra, puliendo copas, lavando vasos y siendo ayudante del barman. De pronto entró un hombre flaco, de unos 50 años, y de pelo ondeado blanco. Vestía jeans y una cafrena, tenía la voz rasposa a lo Joaquín Sabina, tal vez por las noches de bohemia llenas de alcohol y cigarrillos. Nunca antes había oído hablar de él. Cuando les preguntaba a los mozos más veteranos sobre aquel personaje, ellos me decían con desparpajo, que a veces ese señor los invitaba a chupar gratis. Aparte de eso, no sabían o conocían más de él. Yo, por otra parte, había quedado más impactado por su personalidad que por su fama, ya que me había enterado que era el gran poeta miraflorino, que había ganado varios premios, y que era un gran hombre, interesante e inteligente. Se sentó en la barra y pidió un Cuba libre con un ron jamaiquino, 3 cubos de hielo y unas gotas de zumo de limón. Entre sorbo y sorbo no dejaba de hablar. Su conversación era fluida y no aburría, todo lo contrario, era divertido y elocuente. Se acercó el dueño del bar y se estrecharon la mano. El dueño era un ponja con cara de perro pitbull. Ponja es una jerga con la que se denomina a una persona peruana de origen japonés, la palabra no es despectiva, y no la inventé yo, solo significa Japón al revés. Este ponja era un jefe malgeniado, todo lo contrario a su socio, quien era más refinado y diplomático. Los dos eran amigos desde el colegio y habían dejado sus carreras de ingeniería y economía para dedicarse al negocio de la comida y el bar. El ponja cara de pitbull era parco con nosotros. Tenía la voz gruesa, como cuando escuchas un reproche. Pero cuando hablaba con el poeta Antonio Cisneros, se ponía como una quinceañera enamorada, escuchaba callado cuando el poeta le hablaba de sus viajes al Japón, a Europa y Asia. Nos decía el poeta con orgullo. Yo me he metido hasta en los callejones de Chicago Chico en Surquillo, donde ya no hay pavimento, sino arena. Sus historias eran alucinantes, interactuaba con todos a la vez, como si fuésemos amigos de toda la vida, dando ejemplo de una nobleza admirable. Cuando el jefe se iba a su oficina, el diálogo continuaba conmigo, parecía que el poeta estaba más interesado en mí, que en el barman. Tal vez porque yo ponía más atención a su conversación. Me decía, entre otras cosas curiosas, que las japonesas tenían las piernas arqueadas porque desde pequeñas se sientan en cuclillas para comer. Decía también que los chinos siempre habían sido explotadores y eso les venía ya de raza. Cuando volvía el chino cara de pitbull, el poeta no cambiaba de conversación, al contrario.
Le decía sus verdades pero de una forma elegante y sin ofenderlo, a lo cual el chino Ponja solo atinaba a sonreír sin decir una palabra. Declaraba además el poeta, que en ese momento se encontraba en su etapa bohemia. Al preguntarle yo a qué se refería, él me decía que bebía y tenía una vida bohemia por 6 meses, luego se encerraba por otros 6 meses sin probar una gota de alcohol para desintoxicarse, y escribir todo lo que había vivido en los 6 meses de juerga. Lo vi en 2 ocasiones más, le gustaba sentarse en la barra a conversar con nosotros. Cuando el chino se iba, yo aprovechaba para hacerle preguntas que algunas veces él contestaba, y otras veces evadía con una sonrisa. La última vez se despidió dándome un abrazo y un beso en la mejilla, pero me aclaró diciendo: hijo, yo no soy homosexual, pero me has caído bien y hemos tenido una buena charla. Se despidió también del chino con un apretón de manos y pidió la cuenta. El dueño siempre le decía que ya estaba pagada, a lo cual el poeta respondía que de ninguna manera, pero el dueño insistía, y el poeta le agradecía con un abrazo sincero y un chao a todos con la mano. Siempre era grato conversar con él, las tardes eran más agradables con su presencia y hasta el chino malgeniado cambiaba de semblante frente a él. Los días en el café bar tenían más sentido cuando nos visitaba el poeta Antonio Cisneros, en el malecón que lleva su nombre, o mejor dicho, su apellido. Frente al Parque del Amor de Miraflores, en el año en que yo todavía era un ayudante de bar y de la vida misma. Los días siguientes transcurrieron aburridos en el bar. Las tardes eran tranquilas, con el sol anaranjado poniéndose en el mar de la Costa Verde. En el horizonte se veía a veces un velero y las gaviotas iban y venían alineadas, formando una V hacia ninguna parte. Yo las veía a través del cristal de la ventana, con algo de envidia, quería ser libre como ellas, pero no podía conseguirlo. Así permanecía firme en la ventana, sumergido en mis pensamientos, hasta que caía la noche fresca y serena y tenía que meterme otra vez en el bar. En las horas del almuerzo, todo marchaba sin novedad. Hasta que te servían la comida del personal, que consistía en alguna mezcla de los productos que ya estaban por vencer o a punto de avinagrarse. Algunas veces la comida era regular, otras malísima, casi nunca buena comida. Una vez, y no sería la primera, nos sirvieron unas hamburguesas con arroz, pero al probarlas, se sentía que la carne ya estaba pasada, con esos puntos que pican en las encías. La mayoría del personal no pudo comerla y devolvió el plato. Al preguntarle al cocinero por qué nos había servido tal cosa, este me dijo que eran órdenes del dueño, quien le decía que no iba a permitir que sus productos se malograsen y se vayan a la basura, y que qué más queríamos si estábamos comiendo hamburguesas de buena calidad, que solo las servían a los clientes. Así creía el dueño que éramos afortunados por comer sus hamburguesas de buena calidad avinagrada. Desafortunadamente para él, nadie comió las hamburguesas aquel día, y terminaron en la basura. Pero si los días eran aburridos y sin novedades, las noches de fin de semana eran una verdadera locura. La gente empezaba a llegar desde las 6 de la tarde, luego se iban y venía otra tanda de gente a las 7 p.m., luego otra tanda a las 9 p.m. y luego una última a las 11. Estos últimos eran los más sedientos y hambrientos de todo el grupo. Al café bar del malecón Cisneros, venían parejas, grupos, familias, amigos, amantes y de cuando en cuando un artista conocido con alguna incauta admiradora o viceversa. Una noche vino a visitarnos el actor Aristóteles Picho, con una compañera guapísima que ya hubiera querido tener a su lado el mejor galán de aquellos tiempos. También venían modelos argentinas y algunos turistas gringos con bricheras sangronas, y todos comían y bebían como cosacos. También acudían parejas calentonas que no paraban de besarse y entrelazar sus lenguas como adolescentes. Otras parejas eran tranquilas y románticas, a la antigua, con ramo de rosas incluido y brillo en los ojos. Un joven cándido se había declarado y una jovencita y ella había aceptado. Todo había salido perfecto, la comida y los cócteles habían salido perfectos, la noche había sido perfecta, la música era perfecta, hasta el ruido de la licuadora sonaba perfecto. Al terminar la cena romántica, se pararon y se despidieron amablemente, todo continuó perfecto hasta llegar a la puerta de vidrio. De pronto todos escuchamos un fuerte golpe. La chica enamorada se había dado un frentazo contra el vidrio templado, más templado que ellos, la frente mostraba una enrojecida hinchazón producido por el golpe del amor.
Sí, hay veces que el amor duele, y duele desde la primera vez, pensaba yo. Hubo un tiempo en que se hacían grabaciones de series de televisión de fines de los 90s, y venían productoras que grababan sus escenas en aquel café. Una mañana al llegar a trabajar como siempre, encontré el local rodeado de cámaras, luces y actores conocidos. Un par de ellos se encontraban conversando en la puerta, apoyados en un auto, esperando que empiecen a grabar. Al llegar al local y tocar la puerta para ingresar, me quedaron mirando y yo también a ellos, luego de unos segundos siguieron con su conversación, mientras yo ingresaba al local. Siempre me ha pasado lo mismo con los actores o gente conocida de la televisión. Yo no soy el tipo de persona que al verlos, se emociona como una adolescente y se avienta a pedirles un autógrafo ni nada por el estilo. Si veo a un artista o actor y este es un hombre respetable o una mujer sencilla, entonces le doy un saludo sereno y serio. Pero si los veo con aires de superestrellas de Hollywood, entonces ni siquiera los saludo, pero si los miro a los ojos, como diciéndoles, sí, te reconozco, y me da lo mismo saludarte o no. Ya una vez dentro del local ingresé al bar, el barman me dijo que no saliera porque había órdenes estrictas de no interrumpir la grabación, así que teníamos que esperar a que se vayan todos para poder trabajar. Uno de los asistentes de grabación, al verme me preguntó si podía servir un trago en la escena y yo dije, ¿por qué no? La escena era simple. Una pareja estaba conversando sentada en la barra tomando 2 vasos de whisky, que en realidad era agua mezclada con Coca-Cola, yo les ponía los vasos en la barra sin decir ni una palabra, ellos agradecían falsamente y seguían conversando. De pronto aparecía un tercer actor conocido, le increpaba algo al galán y tenían una pequeña discusión, nada de golpes, solo palabras. Luego se iba amenazándolo por algo y desaparecía de la escena, la pareja quedaba otra vez a solas, consolándose el uno al otro, hasta que el director gritaba corten y repetían la escena una y otra vez hasta volverse tediosa. Llegado el mediodía, era la hora de abrir, el dueño les decía que tenían que retirarse porque ya iban a llegar los clientes, entonces apagaban las cámaras, desconectaban los equipos y desenchufaban las luces. Cuando el dueño se daba cuenta que desenchufaban las luces de los tomacorrientes de su local, les llamaba la atención, se podía oír que les increpaba algo a los camarógrafos, quienes habían sido advertidos por el socio del café, en que no consumirían la corriente eléctrica de su local, que trajeran sus propias baterías, porque esos reflectores consumían mucha energía eléctrica, y que ahora vendría la factura por las nubes. Dicho esto, les decía que sería la última vez que grabarían ahí, porque ya había pasado lo mismo otras veces. Pero no fue la última vez que vi a toda esa gente glamorosa grabando ahí, ni al dueño increparles por la mala costumbre y exceso de confianza de aquellos tiempos. Unos meses después llegó el invierno y el cielo se tornó con el gris característico de Lima, la costa verde parecía haberse convertido en la costa gris. En ocasiones subía del mar una densa neblina que tapaba todo el malecón Cisneros. En las tardes vacías de gente, parado en la barra, sosteniendo en la mano una copa y en la otra mano un pulidor de tela, miraba a través del cristal de la ventana y observaba la niebla miraflorina, la cual se iba metiendo entre las hojas de los árboles, así como también la melancolía se iba metiendo como niebla fría en mi pecho. Sentía ganas de escapar de ahí y ser libre, me venían ideas de viajar por todo el país y vivir una vida nómada, sin responsabilidades ni horarios. En aquellos días solo tenía 19 años, la billetera vacía y un futuro incierto. No quería seguir en ese trabajo y a la vez sentía que no quería volver a mi barrio y ser un desempleado más, sin dinero y sin esperanzas, así que había una lucha interna entre mis deseos y mi fuerza de voluntad. Una parte de mí me decía, deja este trabajo mediocre y vete a vivir la vida, eres joven y necesitas distraerte, en vez de estar encerrado aquí tantas horas, haciendo un trabajo repetitivo y mal pagado, pero no había otra opción por ahora. Había estudiado el curso de Barents en Futur, para poder trabajar de noche y poder costearme los estudios de ciencias de la comunicación, la cual era mi verdadera vocación. Me habían dicho que los barmans ganaban buenas propinas y con eso llegaban a doblar su sueldo, pero la realidad en aquel café era que las propinas en efectivo se lo llevaban siempre los mozos, ellos sí podían decir que vivían de sus propinas. Iban y venían del trabajo en taxi y siempre tenían monedas en el bolsillo.
En cuanto a la propina que dejaban los clientes por medio de la tarjeta de crédito, esta siempre iba a parar a la cuenta del dueño, a un fondo que sería repartido cada fin de mes, en teoría. Pero como es tradición en este país, en el cual el empresario peruano, que aparte de ser explotador, es tramposo con la ley y mal agradecido con sus trabajadores, nunca se cumplían esas normas. El dueño se quedaba con el dinero de la propina que los clientes dejaban para nosotros en voucher de tarjeta, y con ese dinero se compraban copas, vajilla, servilletas y otras cosas para el local. Nosotros sabíamos lo que pasaba, pero no teníamos idea de cuánto se recaudaba al mes, ni teníamos cómo probarlo, solo te daban cada 2 meses, una limosna atrasada y engañosa. El cajero, que era un aliado de los dueños, se prestaba para este vil engaño, y era recompensado con incentivos por su silencio. Hasta que una noche, al cerrar el local, los mozos se juntaron para hablar con los dueños y reclamar sus propinas, las cuales no veían hace mucho tiempo. La respuesta del chino fue la misma de siempre, que ese dinero se repartía con un retraso de 2 meses, porque el banco y el sistema bla bla bla. A las preguntas embarazosas que le hacían los mozos, el chino respondía que si no estaban de acuerdo, se podían ir a su casa y buscar otro trabajo, que afuera había más gente gustosa de tomar su puesto. A partir de ahí los mozos harían un harakiri a la cuenta del dueño y a ellos mismos. Cada vez que un cliente pagaba la cuenta con tarjeta de crédito, lo que hacían los mozos era tachar con una raya la parte superior del voucher donde decía propinas. Algunos comensales preguntaban por qué estaba tachada la opción de propinas, que no les permitía anotar la cantidad que querían dejar por medio de la tarjeta. Los mozos inventaban cualquier excusa y los clientes se veían obligados a sacar sus monedas y darles las propinas en efectivo algunas veces y otras veces no. Así se hacía justicia en aquel local, la ley del talión era practicada por ambas partes, el dueño tenía el control de los sueldos y descuentos de sus trabajadores, y los mozos tenían el control de las propinas por el momento. Llegadas a las fiestas patrias, recibimos una tarjeta de felicitaciones por 28 de julio, pero nada de gratificaciones. Si seguía ahí, ya sabría cómo serían las fiestas navideñas. Los domingos que no abrían el local, me la pasaba durmiendo todo el día y en la noche salía con mis amigos. No tenía novia porque ésta me había dejado por la juerga de la universidad, así que salir con los amigos estaba bien. Como yo era el único que trabajaba en aquella época, me tocaba llevarlos a un bar que se llamaba Las Pizzas, donde aparte de vender pizzas, vendían cócteles, cigarrillos y sobre todo ponían vídeos de la música que nos gustaba en ese momento. Vídeos de rock en español y en inglés de todos los tiempos. Ahí la pasábamos bien y nos sentíamos libres, sobre todo yo. La cuenta nos salía muy cara, así que yo pagaba e imitaba el estilo de los clientes que observaba en el café donde trabajaba, pero no dejaba propina, no vaya a ser que se los agarre el dueño del bar. El último domingo que salí a tomar con mis amigos, bebí de tal manera que al día siguiente me levanté al mediodía. Ese lunes tenía que haber entrado a trabajar a las 11 am, pero mi cuerpo y mi mente me pedían una tregua. Era demasiado para mí tener que hacer el viaje en bus todos los días, llegar a un puesto de trabajo en el cual no quería estar, y permanecer todo el día metido ahí, así que ese día le hice caso a mis sentidos y seguí descansando. Mi tardanza se convirtió en una falta sin excusa ni aviso previo, al día siguiente acudí temprano al trabajo, y ni bien ingresé, me hicieron llamar a la oficina del dueño. Toqué la puerta y enseguida escuché la voz gruesa del chino que dijo pasa, pasé y fui recibido con una mirada de odio. El chino me dijo las típicas palabras que le dicen a uno cuando lo van a despedir. Siempre es igual, primero te hacen preguntas del porqué de tu falta, como si eso les interesara, cuando saben muy bien que ya tomaron la decisión de votarte, luego te dicen las palabras mágicas. Cuando el dueño me dijo que ya no querían que siguiera trabajando para ellos, sentí en lo más profundo de mi ser, una liberación. Como si me hubieran dado el indulto presidencial. Tampoco puedo decir que me sentía feliz, nadie se siente feliz ante un despido. Pero era liberador y gratificante. Por fin saldría de esa prisión y viviría la vida allá afuera, y no a través de la ventana mirando la niebla. Al terminar su parloteo, le agradecí y nos dimos un apretón de manos.
Antes de salir solo me dijo que cerrara la puerta, así lo hice y salí tranquilo de ahí, como aliviado de un dolor de muelas, crucé la calle hacia el parque y eché una última mirada al malecón Cisneros, luego me fui caminando por el acantilado, mirando el mar y el cielo, meditando y disfrutando del día libre hasta llegar a Barranco. Otra vez era un hombre libre, un transeúnte, un jovenzuelo que había probado ser un barman y se había equivocado.